Gálatas, capítulo 2 del libro de Gálatas, la carta a los Gálatas. Bendito el Señor. Empezamos en oración. Padre Santo, gracias por su amor y misericordia. Ayúdenos a entender su palabra. Estamos aquí un grupo de sus hijos e hijas, Señor, y le imploramos que sea usted que nos dé dirección. Dirección con respecto a lo que allí se habla, que se está tratando el favor suyo, la salvación, que, que alguna gente pensaban que era, ¿verdad? Era temporal, vamos a decir, que era mientras ellos hacían algo o se continuaban haciendo algo, y como el apóstol Pablo que pensaba, no, esto es para siempre, esto es un don gratuito y es para siempre. Señor, queremos entender y afirmarnos bien en su palabra y que estas cosas no nos pasen a nosotros, Señor, que lleguemos a dudar y a cambiar el Evangelio. Pues su Evangelio es uno, no como se presentaba aquí, que aparentemente ellos tenían otro Evangelio, diferente Evangelio. Ayúdenos, Señor, y guíenos. Denos entendimiento y guíenos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, un repaso así por encimita, ¿verdad? Leímos el capítulo 1, encontramos que Pablo aseveraba muy firmemente que él era apóstol y que era apóstol no como los otros apóstoles, ¿verdad? O los otros líderes que fueron apuntados por otros líderes. No, a mí me escogió Jesucristo. Yo soy apóstol de Jesucristo. Estoy haciendo referencia para el tiempo de ahora, que hay líderes por ahí que se llaman apóstoles. Y en el caso de Pablo, pues Pablo dice, no, yo soy apóstol porque me escogió Jesús. Jesús me envió, ¿verdad? Y me dio el evangelio. Entonces estaba batallando en su posición de apóstol y de la claridad del evangelio. Hablamos que el evangelio es tres cosas bien precisas. ¿Cuáles son esas tres? Que Jesucristo fue crucificado, que Jesucristo fue bajado de la cruz, sepultado, y que Jesucristo fue resucitado por el Padre, y todo conforme a la Escritura. A cada una de ellas dice que murió crucificado, como dice la Biblia, que fue sepultado, como dice la Biblia, que fue resucitado, como dice la Biblia, la palabra de Dios. Y eso son buenas noticias para nosotros, porque Él murió por nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. Lo que pasa es que cada uno de nosotros hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Nos convertimos en enemigos de Dios y Dios trazó sentencia como juez bueno que es, justo, dice que la paga del pecado es muerte. Y nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo eso lo enseña en el capítulo 1, ¿sabe? Y pasamos del capítulo 1 y nos metimos al capítulo 2 y ya tratamos del versículo 1 al 10. Hoy vamos a tratar del capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 11 al 21. Gloria a Dios. 11 al 21. Capítulo 2, 11 al 21. Tengo asignaciones. En el Facebook, los que están más arriba, ¿verdad? Usted va a Facebook y entra a mi muro, ¿verdad? Lo que se llama el muro, entra a la sesión donde yo soy solo el que publico, porque hay usted entra enseguida y entra en una sesión donde hay muchas publicaciones ahí que no soy yo. Eso es parte del Facebook. Y ahí hay muchas, pero si usted busca el lado mío, el wall mío, pues entonces, luego que ve el retrato de la iglesia, ahí abajito comienzan mis publicaciones.
Y ahí yo tengo 2 o 3 publicaciones como Vernon McGee, el capítulo 2 de, de Gálatas. Es bueno que lo escuchen, es bueno que le den oído. Porque yo no le puedo enseñar todo lo que a mí se me zafa mucho, ¿verdad? De lo que hay que aprender y sacar de aquí, de la palabra. Por eso utilizo diferentes recursos. Allí también está lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar hoy ese encontronazo que tuvo Pablo con el apóstol Pedro. Ahí eso es lo que se va a tratar hoy. Ahí vamos a leer eso y vamos a discutir eso un poquito. Pero quiero que vaya allí y vea cómo en una forma gráfica, ¿verdad? Que le presentan retratos, le presentan porciones de como la mesa donde están supuestos estar los hermanos aquí y después cómo Pedro se retiró y se fue con los otros hermanos. Todo eso va a verlo porque es bueno verlo gráficamente. Y les suelto que lo vayan y lo vean, lo escuchen. Hay otro más ahí que yo lo puse, no me acuerdo exactamente cuál es el tema, pero está el hermano Sugel Michelin. Sugel Michelin, una porción que él trata exactamente lo que vamos a tratar hoy. Pero ahora tratémoslo nosotros, le saquemos lo que podamos a verlo, porque esto es bien importante, hermano. Les repito de nuevo, esto comenzó la división, esto es una división que hubo en la iglesia, donde otros hermanos, falsos hermanos, entraron en las congregaciones donde Pablo estaba trabajando y comenzaron a enseñar un evangelio judaizante, el judaísmo, comenzaron a enseñar el judaísmo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir exactamente lo que usted ve en otras iglesias por aquí, que le dicen a los hermanos que van allí que tienen que pagar el precio. Acá, el vocabulario de acá es que tú puedes ser salvo si recibes a Jesucristo y persevera hasta el fin, y lee la Biblia, y ayuna, y ora. Le estoy diciendo el vocabulario de hoy en día, porque los hermanitos que lo ven ustedes y ustedes no tienen una Biblia y no la leen, ellos les van a decir, pues, no va para el cielo, no te vistas que no va. Todas esas cosas, pero eso es lo que hay por aquí, mi hermano. Y si hasta el día de hoy, de hace 2000 años atrás, todavía hasta el día de hoy, así de importante es este tema. Así de importante es. Vamos a verlo de una forma viva. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer ahí. Gregorio, si tú nos ayudas, por favor, ya que tú tienes una voz fuerte, léenos ese versículo 1, no, desde el 11, del 11, sí, lee del 11 al 14 y después leemos los otros. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, se resistí cara a cara, porque era de congregar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué no obligas a los gentiles? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Que gloria a Dios. Que judaizar es meterse en la ley. Judaizar es guardar los mandamientos. Judaizar es toda esa carga que le ponen adición a creer en Cristo para tú poder ser salvo.
toda añadidura que se le ponga, eso es judaizar, ¿verdad? Era inclinarse al movimiento judío. Ok, pero vamos a empezar con el versículo 11. Empezamos con el versículo 11. Nos dice el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque era de condenar. Esa palabra es bien fuerte. Ahora vamos a ubicarnos un poquito en tiempo y espacio. Un poquito en tiempo y espacio. Le digo tiempo y espacio porque pienso que ahí fue que comenzó en una forma mayoritaria el problema la controversia del otro evangelio. Recuérdense, estamos tratando el libro de Gálatas y el libro de Gálatas es una carta. Quiere decir que ya Pablo vivió esto. Ya Pablo está relatando algo que le pasó. Entonces, él está diciendo, si lo vamos el orden de la carta, si vamos a seguir el orden de la carta, está diciendo, yo me convertí, la gente no quería recibirme, tuve que salir huyendo porque me querían matar. Eso es de Damasco, ¿verdad? Salí huyendo y me fui para ¿dónde? Me fui para Cilicia, me fui para aquella área de Turquía, me fui para Tarsus, me fui para casa, por así decir. Dice que se fue para el área desértica, aquello prácticamente es así. Y allí estuvo, ¿cuánto tiempo? No, ahí estaba en el principio, ahí tuvo como unos tres años. Pero yo lo corto antes porque entiendo que Cornelio conoció a Pablo, Cornelio, no, este, Bernabé. Bernabé conoció a Pablo pronto cuando él se convirtió, pero como él salió huyendo, se perdió, de alguna forma él sabía que Pablo vivía para aquella área. Y cuando Bernabé estaba predicando que fue enviado a Antioquía, él vio que había mucha gente convirtiéndose, que había un gran fervor, habían personas creyendo en Cristo, confiando en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y exclusivo Salvador, declarando que era la única esperanza que tenían porque le decían Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y ellos creían, se convertían y eran tanto y tanto que Bernabé dijo, wow, que mucha gente, necesito ayuda. Y se fue para allá, para Cilicia, a buscar a buscar a Pablo. Y se trajo a Pablo. Esto tuvo que ser antes de los 3 años eso. Se fue a buscar a Pablo, comenzaron a trabajar en Antioquía. Y en Antioquía, cuando se cumplieron esos 3 años, le dije, déjame ir a visitar ¿a quién? A Pedro. Eso ya lo estudiamos, hermano, ya estudiamos eso. Se fue a visitar a Pedro a Jerusalén, 3 años después de su conversión. 3 años después de su conversión fue a visitar a Pedro y allí pues estuvo con Pedro, ¿cuántos días? 15, ¿verdad? 15 días y al otro que conoció fue a Santiago, ¿verdad? Entonces allí pues en esas conversaciones tuvo que enterarse, mira, yo estoy con Bernabé, estoy trabajando con los gentiles y hay muchos gentiles que se están convirtiendo. Le quiero decir un poquito más porque Pedro aquí va a ver, tenemos que entender un poquito más amplio. Pedro, junto con todos los demás apóstoles, no salían de Jerusalén. Cuando comenzó la persecución bien grande, que mataron a Esteban, ¿verdad? El mártir. La iglesia estaba muy cómoda.
Todos los hermanos estaban en Jerusalén concentrados. Quiere decir que había miles y miles de hermanos ya. Porque usted se acuerda que cuando Pedro predicó la primera vez se convirtieron ¿cuánto? 3.000. Ahí está, estamos llegando a tiempo. Y después que predicó de nuevo, pues en otra predicación se convirtieron ¿cuánto? 5.000. Pues ya tenemos una iglesia. Y si seguían la costumbre de los judíos, que ellos lo que contaban, hermanita, no me sientan mal, pero ellos lo que contaban eran los varones mayormente, ¿verdad? Contaban los varones y se convirtieron 3.000, y se convirtieron 5.000. Ok, wow, ya nada más con eso hay 8.000, ¿verdad? Más las mujeres, las esposas que se convertían junto con sus esposos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Ok, de todos modos, ya tenemos una visión de que la iglesia en Jerusalén era una mega iglesia. Era una congregación grandísima. Y si vamos un poquito más atrás, cuando Jesucristo fue levantado al cielo, Jesucristo le dijo, y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, que el que se convirtiera, pues lo bautiza y enséñale a hacer lo mismo, a que predique el evangelio. Comienza ¿dónde? Aquí en Jerusalén. Luego te va para Judea. Luego te va para Samaria. Y después a los confines del mundo, a todas partes del mundo vas a ir. Y los apóstoles, ninguno de los feligreses de esa congregación estaba haciendo eso. Estaban tan desobedientes como nosotros. Ay, perdón, hermano. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Porque nosotros tenemos que hablar de Cristo. Nosotros somos ya profesionales en lo que se llama el Evangelio. Nosotros sabemos más que los predicadores que hay por aquí. Sabemos mucho más. Y tenemos el verdadero Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo para salvación a todo aquel que cree. Nada más. Ese es el Evangelio glorioso. Eso es lo que tenemos que proclamar. Ese es el Evangelio de salvación. No le diga que tiene que ir a la iglesia a la gente para ser salvo. No, porque ese no es el Evangelio. No le diga a la gente que tiene que leer la Biblia para ser salvo. No, porque ese no es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Y si son ciegos y sordos y mudos, el Evangelio. El Evangelio, gloria a Dios. Glorioso el Señor. Ok, pues le está diciendo que esa gente se quedaron en Jerusalén, pues Dios tiene que hacer algo. ¿Qué hace? Permite una persecución que comienzan a matar, a ponerle en la cárcel a los cristianos, a matarlos. Si no negaban a Cristo, lo llevan hasta la muerte, como hicieron con Esteban. Hasta que mataron a pedra a Esteban. Y como Pablo dijo, Saulo, voy a buscar licencia, voy a buscar permiso para ir a buscar a la gente donde quiera que se metan. Porque comenzó a buscarlo casa por casa. ¿Y qué hicieron los cristianos entonces? Se dispersaron, se fueron huyendo y donde quiera que se metían iban predicando el evangelio. Pero oigan esto, el evangelio a los judíos, a los del pueblo de ellos, no a los gentiles. Había un gran problema ahí. Y sale Felipe, que es un evangelista, que predicaba en toda el área de Jerusalén, en toda Judea, pero no salía para ningún otro lado. Cuando llegó la persecución, Felipe se fue a través de Samaria. Y en Samaria predicó a unos judíos que habían allí. Judíos que eran más condescendientes con los samaritanos, o a lo mejor eran familia, emparentados, y estaban allí, les predicó a ellos. ¿Y qué pasó? Los gentiles, los samaritanos, escucharon y recibieron a Cristo Jesús como su Salvador. Jesucristo le había dado la lección ya a todos ellos, cuando él le habló a la samaritana, que era samaritana, que los judíos no creían que eran parte del pueblo judío.
por la mezcla que habían tenido. Pues entonces, cuando Felipe ve eso, wow, ¿qué es esto? Parece que mandó aviso allá a la iglesia. Dile a los apóstoles que aquí la gente se están convirtiendo. O bajó él de nuevo, llegó, y viene Pedro con Juan, dos apóstoles. Viene Pedro y Felipe ya había predicado el evangelio a esa gente. La orden era que el que creyera lo bautizara, ya lo había bautizado. Y después, ¿qué pasó? No pasó nada. No, hermano, escuchen esto, de nuevo lo repito, no pasó nada, no bajó, no descendió el Espíritu sobre ellos cuando Felipe le habló. No hablaron en otros idiomas. Faltaba algo. ¿Y por qué era eso? Porque el Señor Jesucristo, diga esto, no es dogmático, el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro: apacienta mis ovejas, brega con mi gente. De ahí sacan que las llaves se le entregó a Pedro, y eso es algo que mucha gente entiende. Las llaves se le entregó a Pedro. ¿Y cómo es eso? Sí, es como lo están escuchando. Ya el Señor había dado una lección a Pedro, que él había sido invitado a irle a predicar a Cornelio. Ahora sí, el centurión romano, italiano. Y él se convirtió. Y como era el apóstol, ellos recibieron el Espíritu Santo así, inmediatamente. Creyeron y recibieron el Espíritu Santo y por eso fueron bautizados. Ahora le predica Felipe a los samaritanos, creyeron, y como la orden era que los bautizara, los bautizó, pero no hubo la señal. Vete a buscar a Pedro. Y cuando Pedro viene, que ve que de verdad, verdaderamente habían creído, le impone las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hermano, le estoy diciendo todo esto para que vean quién es Pedro y cómo él responde aquí y por qué Pablo se alteró tanto. ¿Por qué Pablo le habló tan fuerte? Porque esto es una declaración bien fuerte. Esto es una declaración, pero fuertísima. Acá. Ok, sigo. Fueron convertidos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando llegó el apóstol, le impuso las manos. ¿Eran salvos cuando Felipe le habló? Definitivamente. Definitivamente. Así como los apóstoles eran salvos cuando Cristo le habló y el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Después que él se fue para el cielo, 10 días más tarde, fue que descendió el Espíritu Santo. Pero los apóstoles eran salvos ya. Sí, eran salvos ya. Eran salvos ya. Al igual que aquellos samaritanos eran salvos ya cuando se les predicó el Evangelio y lo creyeron. Bendito el Señor. Ahora, hubo esa manifestación, hubo esa clara manifestación, porque era a él que se le dio la autorización de abrir las puertas, tanto a los judíos, 3,000, 5,000 que se convirtieron con Pedro, como a los gentiles allá con, con, lo, con el centurión, y a los samaritanos con Felipe. Recibieron el Espíritu Santo cuando llegó la manifestación, gloria a Dios, porque cuando llegó Pedro y le impuso las manos. Ese era Pedro. Pedro tenía más revelación que ellos, que los demás apóstoles. Tenía más entendimiento. Los demás apóstoles lo miraban como un líder. Lo miraban como que de verdad
Jesucristo lo preparó a él para que él fuera delante abriendo camino. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo resucitó? ¿Verdad? Las mujeres lo vieron a Jesucristo, fueron, le dieron aviso a los apóstoles y allá comienza a coger Pedro y Juan. Y Juan, como era más joven, le dio una pela a Pedro. ¡Oh! Llegó primero al sepulcro, pero no entró. Él se quedó fuera. Eso es marca de que reconoce que Pedro es el líder. Se quedó fuera mirando para adentro y cuando entró Pedro, que llegó, yo no sé, le dio una pela, fíjate, que se metió para Pedro, se metió cogido para allá en al sepulcro, ahí le sigue Juan, le siguió Juan. Había algo, Pedro era el líder entre ellos, era el que tenía la batuta en ese momento dado, gloria a Dios. Por, por eso y mucho más, podemos ver que Pedro debiera haber reaccionado distinto. Pero vemos aquí, vamos a la palabra. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de... Mire si esa palabra es fuerte o no es fuerte. Tú estás de condenar, país. Era de condenar. Es más, que dice, si tú no fueras apóstol, tú directito para el infierno irías. Porque eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? Bueno, vamos a ver qué es lo que no puede ser. Pues, el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, y deben marcar eso ahí. ¿De quién está hablando? ¿De parte de quién venían? De Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesús. ¿Y quién era Jacobo para ese grupo? Quien estaba en la cabecilla de la iglesia de Jerusalén. Ese era Jacobo, el hermano de Jesús. Que yo entiendo, yo no sé, yo no soy muy, no soy tan inteligente en estas cosas, pero si alguien debiera estar en la cabecilla, allí era Pedro. Era Pedro. Si vamos a ver el liderazgo y a cómo Jesús le habló a los discípulos y a quién se llevaba aparte, porque se llevaba aquí, aparte se llevaba a Juan, a Santiago, pero era Santiago el apóstol, y a Pedro. Esos eran los tres que estaban casi siempre con Jesús y en los milagros más portentosos del Señor Jesucristo, como la transfiguración. Y si alguien podía estar allí al frente, era Pedro. Pedro era el que tenía que estar allí al frente. ¿Y por qué estaba Santiago? ¿Por qué estaba Santiago? Mira, gente, ¿ves? Sí, le dicen Santiago también, Jacobo. ¿Por qué estaba Jacobo? ¿Por qué estaba Jacobo? Porque como era hermano de Jesús, y el que no, vamos a usar los términos que utilizábamos nosotros, el que no tiene padrino no se bautiza, mi gente. Y allí estaba la mamá de Jesús, la mamá de Jesús también, ese grupo. Eso, vamos a ponerla, vamos a ponerla al hermano, vamos a ponerla al hermano de Jesús como líder. Y porque ellos hacían reuniones para todas esas cosas. Vamos a poner como líder. Si era la voluntad de Dios o no, yo no te digo que, pero yo como que gozo con eso. Porque aquí no es como lo dijo el apóstol Pablo, que dijo, lo que ellos hayan sido a mí no me interesa. No me interesa que Juan se haya recostado, puesto su cabeza en los hombros de Jesucristo. No me interesa que Pedro haya caminado en el agua. A mí no nada de eso me interesa, Pablo decía. A mí lo que me interesa es que yo creo en Jesucristo, no el de carne.
Yo creo en Jesucristo resurrecto, el que resucitó de entre los muertos. El que se me apareció a mí fue el que se levantó de entre los muertos. Y esa es mi premisa, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es mi evangelio. No que yo caminé con Él cuando Él estaba aquí en la tierra, porque ciertamente no caminé con Él. Ellos fueron los que caminaron con Jesucristo. Pero eso a mí no me interesa. Así que también podría decir, a mí no me interesa que Jacobo haya sido hijo de María, porque María no es el medio de salvación. María no es la que dio su vida por mí. No me interesa el linaje que haya tenido Cristo aquí en la tierra. A mí me interesa ese Cristo que entregó su vida por mí, que murió por mí. ¿Estamos entendiendo eso? Pues entonces ese es el Jacobo. Ese es el Jacobo que vemos ahí. Ese es Jacobo. Y vean que venían, esa gente que venían de parte de Jacobo. Antes de eso, Pedro comía con los gentiles. Allá ¿dónde? En Antioquía. Y recuerde que esta carta se le escribió a los de Gálatas. Comía con los gentiles. Y cuando vinieron gente de parte, unos hermanos de la congregación de allá de Jerusalén, de parte de Jacobo, él comía con nosotros, él comía con los gentiles, cuando vinieron esa gente de la circuncisión, y mira cómo lo describe a ellos, el versículo 13, y en su simulación, antes de ese, el 12, voy a tener que leer el 12 completo, dice, pues antes de que viniesen algunos vuelvo, pues antes que, vamos a ponerle la luz a esto, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Quiero que entendamos algo aquí. Está bien. ¿Por qué se retraía Pedro de comer con los gentiles en Antioquía? Porque habían venido otros hermanos que practicaban ¿qué? La circuncisión. Y estos hermanos eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Y venían enviados por Jacobo. Jacobo. Mire, cuando se da la reunión, yo no quiero tirar tanto, ¿verdad? Pero esto está en la Biblia. Cuando se da la reunión en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando se da la reunión con relación a esta problemática, allá en Jerusalén, Jacobo dice, sí, sabemos que salieron gente de aquí y que fueron a molestar allá. También se lo dijo allá a los de Gálatas. Fueron gente a molestar allá. Pero quiero que sepan que yo no los envié. Nosotros no los enviamos. Él se defendió así. Pero eso fue Santiago que dijo eso. La actitud del legalismo, la actitud de guardar la ley y de hacer el bien, eso afecta a todo el mundo. A todos los afecta. Si ustedes van a una iglesia donde predican que hay que hacer ciertas cosas para poder ser salvo, usted se va a ver cuestionado, usted se va a ver como abrumado, se va a ver como que va a tener que hacer eso, como si fuera que lo estuvieran obligando a hacer estas cosas. Mira que si no ora,
no va para ningún lado. Personas que no pueden ver a alguien calladito, sentadito, sin hacer nada más que estar ahí. No lo pueden ver, no lo soportan. Tienen que hacer algo. Tienen que decir aleluya, gloria a Dios. Yo soy uno de ellos. Me gustaría que decían aleluya, gloria a Dios. Pero yo no puedo pensar, porque este hermano no dice amén, porque este hermano no dice aleluya y no dice gloria a Dios, que el diablo se lo va a llevar. Porque la Biblia dice que el que va para el cielo es el que cree en Jesucristo, que Jesús pagó por todos sus pecados, que fue bajado de la cruz, sepultado y resucitó por el poder del Padre al tercer día. Que el que cree que Jesús pagó su deuda, recibiéndolo como su Salvador, o sea, Señor, soy culpable, de verdad que soy culpable, yo sé que soy pecador, yo sé que soy pecadora, yo recibo a tu hijo porque tú lo enviaste, tu hijo murió por mí. El que hace eso, el que recibe, ese es salvo. No es el que ora, no es el que dice aleluya. Pero ustedes van a una de esas congregaciones y mi gente póngase de pie, no se atreva a quedarse sentado porque lo van a mirar como que se no cabe, no se, no se atreva y usted va a sentirse así también. No, a ponerme de pie. Aquí había un hermano que no le gustaba alzar las manos. Le daban pesar, le dolía, le pesaba levantar las manos. Y vino otro a alabar y dice, levanta tus manos, con esa canción, levanta tus manos. Y estuvo ahí dándole, y 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 dándole, hasta que el hermano que jamás levantaba las manos, levantó sus manos. Eso es cohesión. Tú tienes que levantar las manos porque para alabar a Dios, para agradecerle, no porque alguien más te lo dice. Bendito sea el Señor. Ok, pues mire, estamos viendo, esta gente era de la iglesia de Santiago, fueron enviados por Santiago, eran de los fariseos, de la circuncisión, y imponían eso. Cuando Pedro viene y lo mira, yo sé que yo soy salvo por gracia, pero allí está Mengano, que eso es un principio, ese lo estima mucho en Jerusalén. Ay, si vino con fulano, wow, este muchacho es bien legalista. Si esta gente me ven reuniéndome con estos gentiles y comiendo la comida que ellos comen, van a chotearme allá a Jerusalén. Y trae lo que va a pasar. Me van a caer la jiba. Y yo sé que yo soy salvo por gracia, pero le tengo miedo a esta gente. Le tengo miedo a esa presión. Mire a ver si no dice que es por miedo que él, por miedo. Eso es lo que dice. Y en su simulación, ¿verdad? Por miedo dice al último, ese, porque tenía miedo de la circuncisión. Right, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Y aquí el problema se pone gordo. ¿Quiénes son otros judíos? ¿Quiénes son esos otros judíos? Bueno, en Antioquía había gente que vivían allí, judíos que estaban en la diáspora, que estaban fuera de Jerusalén y allí vivían, su vida era allí, su familia estaba allí. Y cuando llegó Pedro, Bernabé y Saulo a predicar, Pablo, ellos se convirtieron. Esos son los otros judíos, los que estaban allí ya. ¿Y qué le pasó a ellos? Y en su simulación participaban también los otros judíos, pero no solo ellos, dice, de tal manera que aún ¿quién? El bochinche más grande.
Hasta Bernabé, que me fue a buscar a mí para venir a predicar aquí a Antioquía. Hasta Bernabé, que es judío, ahora no quiere almorzar con los gentiles. Ahora no quiere sentarse en la mesa con los gentiles. Hasta Bernabé. Bueno, con razón. Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire qué palabra tan fuerte. Son hipócritas. Estás hipócrita, Pedro. Bernabé, yo no esperaba eso de ti. Estás bien hipócrita. ¿Tú sabes cómo se deben sentir esos gentiles que han creído en Cristo? Cuando ustedes vinieron esa gente y ahora pusieron una mesa aparte y ahora ustedes se van a almorzar, a desayunar, a almorzar y a comer con ese bando que está allá de judíos que vinieron y no quieren ahora almorzar con los gentiles. No, mira lo que Pedro dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, porque aquí el problema era ese, le hacían pensar que el Evangelio no era suficiente, que lo que Cristo había hecho por ellos le faltaba. No era una salvación perpetua. Necesitaban comenzar a hacer lo que hacían aquellos judíos que acaban de llegar. Porque Pedro ya estaba circuncidado. Pedro era judío. Desde el 8º día estaba circuncidado. Al igual Bernabé. Entonces los gentiles dicen, pues entonces ¿qué pasa? Pedro, ¿tú no vas a almorzar con nosotros? No. Wow, Bernabé, ven a estar con nosotros. No, no. Esto es un problema serio. Esto es un problema serio. Esta gente van a creer que la salvación que Cristo hizo está decadente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, y se lo dije delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Me quiere obligar a esta gente a que se circunciden. Me quiere obligar a esta gente a que guarden el sábado. Me quiere obligar a esta gente a que guarden la ley. Eso no es necesario para la vida eterna. La vida eterna es un don gratuito de parte de Dios. Ustedes quieren obligar que esta gente se circunciden. Eso no puede ser así. No puede ser así. Y le dice, mira, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y mira el vocabulario de Pablo. Ok, se puso al nivel de ellos. Pues está bien. Nosotros, esa era una forma como se expresaban los judíos hacia los gentiles. Ustedes son inmundos, nosotros no. Ustedes son pecadores, nosotros no. Ustedes no son del pueblo de Dios, nosotros sí. Y aquí lo podemos ver. Nosotros como judíos de nacimiento. ¿Y no qué? No pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Gloria a Dios, bendito el Señor. Mira cómo lo está llevando a ellos. Mira, si nosotros pasamos toda nuestra vida tratando de guardar todos los mandamientos y no hemos podido. Nunca hemos podido. Nunca hemos podido hacer esto. Así que cuando vino Jesucristo, nosotros también tuvimos que creer en quién.
en Jesucristo, porque nadie puede ser salvo por guardar los mandamientos de la ley. No, no se puede. Nosotros tuvimos que creer en Jesucristo también. Nosotros tuvimos que recibir a Jesucristo también, le dice el apóstol. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Lo leo de nuevo, que lo quedé, ¿verdad? Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Por qué dice eso? Es que todos somos pecadores, mijo. Y él lo enseñó en Romanos claramente, porque la paga del pecado es muerte. No hay quien busque de Dios, no hay ni siquiera uno. Todos hemos acusado a gentiles y a judíos, que todos hemos pecado. Versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Quiero decir, qué bonito. Mientras esta gente no venía, tú te sentabas más bien con los gentiles. Nosotros todos comíamos con ellos. Y ahora llegaron estos, esas son las cosas que destruí. No, no hay diferencia. No hay diferencia. Por cuanto todos somos pecadores, pues entonces todos necesitamos a Cristo. Todos somos salvos por medio de Cristo. Cuando le creemos, cuando le recibimos. Bendito el Señor. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bendito el Señor. Ustedes están desechando la gracia de Dios con ese acto. Se están volviendo a la ley, se están volviendo al judaísmo, se están volviendo a la circuncisión, se están volviendo a los 10 mandamientos y le están haciendo creer a esta gente que es por eso. Y no es por eso, Pedro, no es por eso, Nicodemo, ustedes lo saben. Pedro lo sabía. Quiero aliviarle eso un poquito, porque Pedro lo sabía. ¿Por qué Pedro se fue con ellos? Con los de la circuncisión, porque le tenía miedo. No es porque no creía que Jesucristo lo había salvado eternamente, porque tenía miedo a la presión. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue Bernabé con ellos? Por la presión de grupo. Bendito sea el Señor. Y debemos dejarla ahí, pero no sin decir la gran importancia que tiene esto. Mi gente, nosotros tenemos el mensaje. Nosotros tenemos el mensaje. El que viene aquí tiene que entender que todos somos pecadores, que todos merecemos la condenación que dice la palabra de Dios, ser destituido de la gloria de Dios, separado de Dios por toda la eternidad. Pero que Dios no quiere eso. Y para resolver ese asunto, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Y que Jesucristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Él murió allí en el Calvario, antes de entregar su alma, antes de entregar su espíritu, Él le dijo al Padre, terminé, acabé la obra. ¿Cuál fue la obra? Ya pagué por todos los pecados, ya pagué la deuda.
Ya morí, entregué mi vida, de aquí no bajo hasta que no te entregue el Espíritu y lo voy a hacer enseguida, ya lo tengo por terminado, consumado es, ya pagué la deuda de todo aquel que te ha ofendido. Y el Padre estuvo conforme. ¿Sabe por qué yo creo que estuvo conforme? Porque Él le resucitó. El Padre fue quien resucitó a su Hijo de entre los muertos. Así que Él aceptó el pago que hizo por cada uno de nosotros. Y todos los que vienen aquí tienen que escuchar este mensaje. Jesucristo pagó tu deuda. Jesucristo murió en la cruz. Con ese sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Y cómo tú puedes ser aceptando que Él lo hizo? Recibiendo que Él pagó tu deuda y que el Padre está satisfecho que Él pagó por tus pecados. Tú le crees a Él, le recibes como tu Salvador, el Padre te da la vida eterna, el perdón de todos tus pecados. Y le decimos, esa salvación es para siempre, eso es para siempre. Lo dice la palabra de Dios, que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesucristo le dice que dijo él textualmente, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el que oye eso y le cree a Dios, tiene el perdón de Dios. Bendito el Señor. Gracia y paz. Bendito sea el Señor. Cantémosle al Señor, ¿verdad? Como nosotros cantamos aquí. Pero déjenme cejar. Gloria a Dios. Bendito Dios. No, vamos a dejar a Gregorio que tenga ese privilegio. Vamos a cantar primero y después Gregorio ora. Porque es bueno decírselo al Señor, ¿verdad? Exacto. Por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Despídenos, buen Señor, por la fe y la gracia. Llévanos en comunión hasta nuestra casa. Llévenos con bien hasta nuestros hogares, por lugares donde vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, gracia y paz. Vayan en paz. Gloria al Señor por siempre. Aleluya. Yo no sé qué pasó aquí. Ahora sí. Gracia y paz. Bendito el